Muy, muy buenas, shalom a todos mis amados hermanos, amigos y a todos los de la audiencia en estas redes sociales que siempre lo ven, deseando que el bendito sea les guarde, proteja, les bendiga, les colme de sabiduría, entendimiento y en la búsqueda de la verdad, pues sigan encontrando la verdad. Hoy queremos hacer nuevamente el- este video como tercera parte y a lo mejor otras más, pero con respecto al tema que se ha venido tratando y en el video tanto uno como dos de Yeshua y las frases de Talmud. Siempre recordándoles, mis amados hermanos y amigos, que siempre respetamos cada uno vuestro criterio, vuestra opinión en lo que ustedes eh, están siguiendo, pero poniendo esto en la palestra para que ustedes entiendan y comprendan a quién están realmente invocando y de quién ustedes están trayendo esa luz, esa palabra que muchas veces se imparte en diferentes lugares. El Creador fue tan maravilloso que permitió que un pueblo sea escogido y ese pueblo sea llamado para hacer luz a las naciones. Pero quiero decir en esto, ante la situación que se ve en las redes sociales y cómo de qué manera a veces producen esas reacciones contra quienes hablamos acerca de Yeshua, es algo un poco penoso y hasta cierto modo diría un poco vergonzoso para quienes se ponen en ese aspecto. ¿Por qué? Porque prácticamente rechazan o otros odian contra quien es de su propio origen. Hablando de Yeshua, que es un judío, y quizás malinterpretando muchas cosas, porque posiblemente no dan esto como se les llama una frase, el derecho a la duda. ¿Por qué no dudar un poco? De todo eso puede haber a lo mejor esa ventaja de verdad. Y a lo mejor muchas cosas sí, es verdad que se alteraron y se dieron y permitieron para que esto se convirtiera en una división, un alejamiento total del judaísmo, por decir así, y se convirtieron en otra tendencia religiosa del cristianismo y hoy mucho más, inclusive sin números de doctrinas. Pero debemos nosotros ser, como siempre yo llamo a través de este canal, y yo siempre soy respetuoso de quienes. Bueno, si tienen su opinión, su criterio de esta manera, no estoy yo tampoco para hablar de una manera en contra de ellos y decir a lo mejor ciertas cosas que son como ignorantes, que solamente el judío es dado para entender la Torá, porque al pueblo judío se le entregó la Torá. Yo creo que usted y yo y cualquiera, nadie somos propietarios de Elohim o como los llaman Dios. Nadie somos propietario, ¿sí? ¿Por qué? Porque querer ser propietario de él estaríamos muy equivocados. Que él sea, ¿sí? Que él es el que tiene de propiedad a su creación, que es muy diferente. Pero nosotros convertirnos como algo solo de propiedad única, estamos equivocados. Y eso tiene grave error el pueblo judío, el pueblo de Israel. No todos, no todos, por supuesto, pero tienen ese grave error. ¿Por qué? Porque se creen que son los exclusivos y el resto, tal vez por algo de casualidad a lo mejor se convierta, pero siempre y cuando se conviertan como no ágidas o practiquen ciertas dogmas no ágidas. Y lo cual yo creo que no es así. En mi percepción, en lo que estoy estudiando, como repito, en mi canal, no profeso esto del odio, del rencor en contra de nadie, ni tampoco estamos en contra del pueblo judío. No,
Al contrario, mejor agradezco que el Creador haya sido que haya puesto los ojos en aquel pueblo y que muchos de ellos sí lo hicieron, guardaron y llevaron dignamente la Torá. Pero hoy, a estas alturas, con una nueva, el cambio que se ha dado, pues prácticamente las cosas. En redes sociales, muchos intelectuales, filósofos que hacen de estos videos, simplemente lo que tratan es de buscar un rechazo y un odio hacia quien es el judío que nosotros conocemos como el judío Yeshua, al que se conoce como el Jesús histórico. Entonces, con estas pequeñas opiniones personales, obviamente, invito a que seamos siempre abiertos a entender y discernir las cosas, no a tomar reacciones inmediatas solo porque tenemos un patrón en la cual nos lleva a reaccionar de esa manera. Y creo que eso es algo absoluto que no está bien. Y asimismo a todo el pueblo, igual cristiano, evangélico, protestante, etcétera, quienes sean, el hecho de que tengan una Biblia en su mano, debemos de entender claramente que cada una de esas cosas que están allí proceden y dieron a un pueblo judío, pero no como exclusividad que ellos sean dueños de ello, sino para que ellos diseminen al mundo entero, lo cual no están cumpliendo ese papel a lo mejor, pero eso ya es cuestión de cada uno como piensa. Bien, no te olvides, por favor, suscríbete a mi canal, regálame un like, un visto, una manito, para que esto siga creciendo y como digo, nada en contra de ir en contra de alguien, siempre respetando las formas como creen hasta el día en que el creador mismo permita eh, la luz, ¿no? La luz que el Eterno pues permitirá en este caso, ¿sí? La luz que el Eterno dará para que usted siga así como yo también salí un momento dado a este maravilloso mundo que es el seguir el camino del bendito sea. Yeshua y las frases del Talmud, parte 3. En los videos anteriores, tanto como del uno y el 2, hablé claramente la relación de Yeshua que identifica muy profundamente con el judaísmo y que nunca estuvo en contra del fariseísmo, sino que más bien Yeshua tiene cierta identificación con el fariseísmo. Lo que pasa con la manera que nos inculcaron, porque también estoy parte en ella involucrada, que el hecho de que haya salido de allí no significa que no estaba así. También pensaba de una manera muy distinta. Entonces, ¿cómo nos inculcaron? Y la teología creada de una forma antisemita, ¿sí? Eso sí, creo que es lo que ha producido muchas veces un rechazo que también han hecho, así como ellos rechazan a Yeshua y muchos también se han convertido en este antisemitismo. Y cosa que tampoco estoy de acuerdo en eso, ¿sí? Entonces, ha sido un antisemitismo contra el pueblo judío. Quieren seguir enseñando doctrinas aisladas de la verdad, ¿sí? Doctrinas aisladas completamente de la verdad. Cuando Yeshua, óigaseme bien, cuando Yeshua, como un buen judío, jamás estuvo en contra, sino que estaba interpretando la Torah en un nivel de profundidad espiritual. A propósito, hay que entender esto muchas veces cuando hablamos de la Torah, lo hacemos sinónimo de ley, pero hay que distinguir entre estas dos cosas, ¿sí? Quisiera hablar de ese tema en un video exclusivamente, ya sea corto o largo, pero explicar realmente qué es Torah y qué es ley, ¿sí? Entonces, lo que Yeshua estaba es dando una interpretación espiritual bastante profunda, que los fariseos a lo mejor no lo estaban haciendo en aquel entonces. Pues la misma escritura, ¿sí? La misma escritura nos lleva a entender que Yeshua siempre tenía esa conexión y también reconocía, ¿sí?
de este, que lo que llamamos en este caso, en el mal llamado Nuevo Testamento, ¿sí? Que es una escritura que tiene parte del mismo del pensamiento judío, ¿sí? De que en muchos judíos, no todos, rechacen rotundamente al Nuevo Testamento, se lo llama, y que digan que son creaciones de pensamiento cristiano, pues obviamente está muy errático esta situación. Pero mire lo que dice en esta palabra que vamos a ver, que dice lo siguiente. Entonces Yeshua habló a las multitudes y a sus discípulos, a sus talmidim, diciendo en la cátedra de Moshe, ¿sí? En la cátedra de Moshe, eh, dice claramente en la cátedra de Moshe se sientan, perdón, una interrupción de llamada, pero si es que posible, a ver si es que, un momentito, tenemos una pausa. Bien, una interrupción pequeña con las llamadas que a veces lo realizan los amigos. Entonces, cuando nosotros vemos, dice claramente, en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. Haced, ojo lo que tenemos que escuchar bien lo que dice la escritura. Haced y guardad pues todo cuanto os diga, pero no hagáis conforme a sus obras. Mire lo que está diferenciando Yeshua, lo que tiene que hacerse. Porque dicen y no hacen, y atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no los quieren mover ni con su dedo. Esto está en el libro de Mateo 23, 1 al 4. Si observamos con atención a lo que dice el texto, nos lleva a navegar, nos lleva a esto de cómo Yeshua manifiesta que se debe observar lo que los maestros de Torah enseñan. Aquí no está diciendo que vayan en contra de lo que enseña, sino está diciendo que vean si hacen, o sea, que guarden en cuanto todo os diga, haced y guardad, pero se refiere con respecto a la Torah. Es decir, está refiriéndose a las enseñanzas de la Torah, mal llamada ley. Como les dije, pues en algún momento se explicará esto, ¿sí? Como en este caso, como pretenden doctrinar en el cristianismo, porque en el cristianismo es lo que doctrinan siempre en contra de esto, ¿sí? En contra de la Torah, en contra de, hablando de que ya no estamos bajo la ley. Entonces, observemos lo que dice Yeshua. Haced y guardad pues todo cuanto os diga. No está diciendo que no haga, no está diciendo que no obedezca, sino dice haced y guardad. Es decir, practiquen lo que les enseña, guarden, vivan, encamínense, pero no en lo, dice, no en otras cosas que no están dentro de los principios de la Torah, ¿sí? Esto nos trae una pregunta. ¿Qué es lo que debe hacer y guardar? Ahora, la respuesta es tan sencilla. Por supuesto, lo que ordena la Torah, porque eso es lo que existía en la época del primer siglo, en la época de en este caso, de Yeshua, ¿sí? No había el Nuevo Testamento, como le llaman, o de algo parecido, no lo había, sino tenían que guardar es lo que ordena la Torá o el Tanaj, o como le mal llaman, el Antiguo Testamento. Ahora, es importante determinar por qué Yeshua citó diciendo en la cátedra de Moshe o de Moisés. Es la pregunta que surge, ¿qué es esta cátedra? De acuerdo al judaísmo, esto tiene mucho significado. ¿Por qué? Porque la cátedra de Moshe o de Moisés era una silla ceremonial, desde donde se enseñaba la Torá.
que a su vez era el símbolo de autoridad de Moshe para transmitir la Torá, o como le dicen ley, del bendito sea, al pueblo de Israel. Ese era el lugar llamado la cátedra. Esta silla, donde, donde enseñaban, según un poquito tomando lo que dice el- la arqueología, dice que era una silla de piedra volcánica en donde se sentaba para enseñar. Era formado una silla, sí, donde se procedía para esto. Por otro lado, más allá de una idea arqueológica que yo lo llamaría así, que era en este caso la cátedra de Moshe, se refiere a aquellos que enseñan con la autoridad de Moshe o con la autoridad de Moisés, ¿sí? Entonces, todas estas observaciones nos llevan a ver el enlace íntimo de Yeshua que tiene con el judaísmo y que además conoce cómo se desarrolla tal ceremonia tradicional. Yeshua nunca se desenlazó de esa situación. Yeshua estuvo, o conocido como Jesús, siempre estuvo en este parámetro de lo que era como un judío que vivía y practicaba la Torá y todo ello. Su nivel de interpretación, como le dije, era lo que daba una diferencia porque era un nivel muy diferente, ¿sí? Por lo tanto, hacer el esfuerzo de desjudaizar a Yeshua o Jesús, como lo llama en la religión del medio occidental, ¿sí? Donde yo también lo llamaba así, es en vano. Es en vano pretender hacer esto. Un esfuerzo en vano. Porque la forma como el maestro de Torah enseña es dentro del pensamiento judío. Es lo que enseña. Por eso siempre he dicho que cuando leemos la escritura, tenemos que entender cómo es ese pensamiento judío. Aunque claro, al contorno existía muchas corrientes también, pero jamás Yeshua se desenlazaba de ese pensamiento judío. Era un observante, ¿sí? Y cuando en este texto del capítulo que acabé de citar, de este capítulo 23, se le llame hipócrita, no es nada ofensivo, sino que la mentalidad teológica cristiana hace una interpretación como insulto hacia otro. Cuando en el primer siglo estas discusiones son tan naturales en el fariseísmo. ¿Por qué? Por la pluriforme del judaísmo, ¿sí? El pluriforme es lo que hay varias, ¿sí? Tiene varias formas de lo que se interpreta y se dice, ¿sí? Es decir, había varias corrientes del fariseísmo y había escuelas que estaban también enfrentadas, porque cada uno tenía, por ejemplo, la escuela de Shammai tenía una doctrina, por decir así, de una manera, mientras que la escuela de Hillel era de otra manera. Y así otras corrientes que habían, eran muy radicales en ciertas cosas, ¿sí? Entonces, por tanto, este término hipócrita no era un insulto, no era nada ofensivo, ya que en este caso, si nos vemos, ahora vamos un poco a lo que dice en este caso las fuentes judías mismo, en el propio Talmud, también hacen referencias hacia los fariseos. Por supuesto, se debe recatar que no todos son hipócritas, ¿sí? Por esto, ahora traigo a nuestra mente que hay una frase
¿sí? En el judaísmo, que hay una frase que se dice, dos judíos, tres opiniones, ¿sí? Dos judíos, tres opiniones. Esa es una frase que siempre se habla dentro del pueblo judío. Ahora, con todo esto, veamos de cómo Yeshua expresa sus palabras en conexión, porque lo que quiero llegar es Yeshua y las frases en el Talmud, ¿sí? ¿Sí? Sus palabras en conexión con el pensamiento judío talmúdico, que siglos después se compiló, ¿sí? Por eso eh, él dijo claramente, ¿sí? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tenéis galardón de vuestro Padre que está en el cielo. Cuando pues des limosna, no toquéis trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo toda recompensa. Y aquí viene el punto donde voy a relacionar cuando dice Yeshua, pero tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda que hace tu derecha, para que así tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Al libro de Mateo capítulo 6 1 al 4, ¿sí? Es una exhortación profunda que está haciendo Yeshua acerca de la acción física que se hace y llevando ahora a un entendimiento hacia lo que debe prevalecer en lo espiritual. Esto debe prevalecer, lo espiritual, ya que las acciones, en este caso, como dice, las acciones vanagloriosas no son aceptos para el bendito sea, no son aceptos para Yudhei Bavhei. No, estas palabras tienen relación con lo que existe y lo estoy llevando a ese entender, ¿sí? De la frase del Talmud, ¿sí? Tienen relación con lo que existe en el Tratado de Talmud, Baba Batra, en cuyo texto dice, textualmente, dice, voy a leer porque esto es un poco que yo le copié, esto está extraído de una página que es de Sefaria, que es muy buena, y tú puedes entender allí, entender cómo situaciones, en realidad debo decir, con toda la honestidad, hay muchas cosas que son muy buenas, que nos hacen entender inclusive esta relación, esta conexión que Yeshua tenía. También nos lleva a entender que hay muchas cosas que ellos cuando hicieron estas discusiones rabínicas que fue compilados siglos más tarde, también son buenas. ¿Por qué? Porque hay pensamientos, ideas que ponen relacionando hacia el bien, ¿sí? Entonces dice así esta parte textual. Un momentito. Ya. Dice, la Gemara reanuda su discusión sobre las virtudes de dar caridad. El rabino Elazar dijo, quien realiza actos de caridad en secreto es mayor que Moisés. Es mayor que Moisés. Entonces, cuando vemos esta frase, vamos a entender claramente de cómo tiene esta conexión de lo que Yeshua dijo y lo que está diciendo, en este caso, en el Talmud. Permítame que estaba revisando un poco estas conexiones que a veces en el Internet tenemos pequeños inconvenientes, pero bueno, ya está. Entonces, esta conexión que Yeshua habla también tiene mucho que ver, ¿sí? ¿Por qué? Esto que dice dar la caridad en secreto es mayor que Moshe, ¿sí? Ahora, en la misma frase
Dice, es un regalo secreto apacigua la ira y un presente en el pecho irás feroz, que está tomando del libro de Proverbios 21:14. Esto si entras, como le dije, a Sefaría, una página muy buena, está en el Tratado de Baba Batra, 96b, 7, la página 34, que en este caso yo tengo descarada una de ellas, que es del Talmud Efshar, ¿sí? Su primera edición, así lo dice él, está tomada de ahí. Entonces, cuando vemos esto, ¿sí? Este texto, en este tratado de Baba Batra, nos podemos darnos cuenta que esa estrecha relación de Yeshua con el judaísmo. Entonces, por ningún lado podemos nosotros malinterpretar que él a lo mejor tiene un origen cristiano. No, es, diría así, es el origen de judío. ¿Sí? Por lo tanto, observante de todo lo que es en el judaísmo. En este caso, cuando Yeshua cita en Mateo capítulo 6, eh, 3 y 4, cuando des limosna, dice, no sepa tu izquierda que hace tu derecha, y tu Padre ve que ve en lo secreto, te recompensará. Tiene un mensaje profundo, muy profundo espiritualmente, y obviamente como maestro de Torah y judío a su vez, trae a colación lo que dice el rabino Elazar, ¿sí? Tiene esas mismas conexiones, las palabras que están hablando hacia el mismo objetivo y concepto, ¿sí? Pero con un mensaje quizás más profundo que dice cuando des tu limosna no sepa a tu izquierda que hacia tu derecha. Está hablando de lo que tiene que ser secreto, es decir, la idea de este contenido tiene relación con lo que cita en el tratado de Baba Batra. Pero siendo en este caso el mensaje y la idea el mismo. Lo que podemos entender es que los mensajes de Yeshua son de un nivel espiritual. En el mal llamado Nuevo Testamento, la Brija Hadashah, como se lo dice, está pragmado de estos mensajes que se hablan espiritualmente. Como por ejemplo, por donde dice, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:21, que también relaciona con lo que dice en este tratado de Baba Batra, ¿sí? En este caso, lo que es el rabino Yiham Bar Abba, dice el rabino Yohanan, plantea una contradicción. Entre dos textos, en un lugar está escrito, las riquezas no se benefician el día de la ira, sino que la caridad libra de la muerte, que tome de Proverbios 11:4. Y en otro lugar está escrito, los tesoros de la maldad no benefician nada, pero la caridad libra de la muerte. Si nosotros vemos una relación, esto está hablando de, como dijo Yeshua, porque donde está tu tesoro, o sea, dónde está el tesoro que está llevando a ese nivel espiritual. Obviamente, es las cosas espirituales, las cosas de nuestro Padre, del Creador, ¿sí? Pero los tesoros de maldad, estaríamos hablando que son acá de la tierra, son físicas, que no benefician nada, pero no así. En este caso, como se dice, pero la caridad libre de la muerte, estamos hablando de lo que se da algo en secreto, lo que se da desde el fondo de ese corazón, de ese deseo, es la que beneficia, en este caso, porque está relacionándose con las cosas espirituales del cielo de nuestro Padre. Es decir, que las acciones físicas que se enseñaban, en este caso por los fariseos, y pensar que por sus obras se libra de la ira o juicio, ¿sí? Es lo que está haciendo la diferencia. Yeshua estaba llevando a que sean entendidas todo esto que debe elevarse a lo espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Eterno, Yod-Ged-Vav-Hei, o Yahweh,
hay muchas maneras que le llaman, pero realmente debo decir que no se ha determinado exactamente cómo lo llaman. Sí, por eso dentro de nuestros hermanos del judío, nuestros hermanos judíos le llaman Adonai, ¿sí? Pero nos dirigimos hacia un ser supremo cuando entendemos que es el uno y el único, ¿sí? Entonces, el eterno es espíritu, es algo que tú no puedes mirarlo, tú no puedes, sí. Entonces, a esto, Yeshua, cuando estaba enseñando, en este caso, es decir, de dirigir una adoración genuina, es la que relaciona con lo espiritual, Yeshua, tal como le dijo en este caso a la Shombronita. Shombronita es una samaritana que estaba en ese momento conversando con ella, ¿sí? Y le dijo, Elohim es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad, ¿sí? Allá tiene que ser elevado las cosas, ¿sí? Por eso, este pensamiento de un rabino judío, en este caso Yeshua, hace o nos lleva a través de estos escritos que hoy tenemos en nuestras manos, que muchos a lo mejor lo rechazan, lo dicen que esto no es válido, que eso es una herejía o que son buenas, etcétera, ¿sí? Yeshua hace que entendamos la conexión de un judío con el Eterno. ¿Por qué? Porque para Yeshua ser un judío no solo era de identidad, por descendencia de consanguinidad, o pertenecer a un clan de tribu, o por ser un practicante de la religión judía, sino para Yeshua era elevar el verdadero sentido de ser un judío. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos un poquito más allá, el término judío, que en hebreo se dice Yehudá, es el nombre bíblico que se dice Judá en este caso, pero en hebreo es Yehudá, ¿sí? Es lo que se llama una expresión cuando Lea en este caso, Lea dijo, cuando llegó a tener, ¿sí? A este hijo, Yehudá, o como le dice Judá, le dijo, esta vez alabaré a Yud-Hei Bad-Hei. Génesis 29:35. En este texto, cuando vemos la palabra, en este caso, alabaré, es Odé, ¿sí? Odé. Y este nombre, según la raíz hebrea, viene de la palabra yadá, que es aclamar, ¿sí? Que significa aclamar. La definición específicamente lo lleva en esto del diccionario Strong, específicamente dice reverenciar o adorar. Que hay otras definiciones como aclamar, alabanza, alabar, cantar, celebrar, confesar, confesión, etcétera, etcétera. Es, es por esta razón que Yehudá, ¿sí? Que Yehudá tiene un significado. El que alaba a Yud-Hei Bad-Hei, o pues alabada, porque a él no se le puede alabar, pero él, el que alaba a Yud-Hei Bad-Hei. Por ese motivo dijo, en este caso, Lea, cuando llegó a tener, le dijo, esta vez alabaré al Eterno, ¿sí? Por lo tanto, más allá de un nombre, el significado que lleva, ¿sí? Es decir, ser judío no solo es un nombre, sino un confeso, ¿sí? Como dice en este caso aquel que escribe, el Américo Castro, que interpreta como judío, ¿sí? En sentido activo. Entonces él dice el que confiesa. Pero para él entiende, en este caso para Américo Castro, para él entiende como el que confiesa o profesa la ley de Israel. Esta parte lo tomé de una página 126
que cuando tú entras, en este caso del Internet, tú puedes encontrarlo. Está en la página 126 de una edición o un libro que es Bolintin Spamic. ¿Sí? Miren, con todo esto quiero llevar es lo que Yeshua, más allá, como le dije, de ser un judío, entendía lo que era ser judío, entendía a quién él se dirigía y por qué tenía que él llevar a los demás a elevar ese nivel espiritual, ¿sí? Entonces, estas opiniones me llevan más aún a determinar que Yeshua como judío entendía el gran significado de ser judío y por lo tanto él miraba con mayor profundidad la Torá. Obviamente, consecuentemente, sus interpretaciones era buscando elevar a lo espiritual y no que se quede solo en una acción física. Si seguimos buscando otro texto que tiene relación con lo que dice en el Talmud y que relaciona con lo que dijo en este caso Yeshua, así que que en todo tratad a los demás tal como queréis que ellos os traten a vosotros. De hecho, esto es la Torá y los profetas. Mateo 7:12, en este caso la versión Biblia textual, pero hay una versión que da un poco más a este tema que dice en la versión Biblia hispanoamericana. Pórtense en todo con los demás como quieren que los demás se porten con ustedes. En esto consiste, dice la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Una idea más clara, ¿sí? En este texto tiene la misma idea, ¿sí? Con lo que dice por los rabinos del Talmud, que dice hubo, en este caso, dice hubo otro, que estoy tomando en este caso de Shabbat 31 a 6. Dice así. Hubo otro incidente que involucró a un gentil que se presentó ante Shammai y le dijo, conviérteme con la condición de que me enseñes toda la Torá mientras estoy parado sobre un solo pie. Shammai le empujó con el codo del constructor en su mano y esta era una vara de medir común y Shammai era constructor de oficio. Él, eh, el mismo gentil se presentó antes, el mismo. Ahora vamos a ver qué es lo que nos entrelaza con este texto que hemos leído de, que acabamos de leer en este caso de Mateo 7:12, ¿sí? Dice, y se presentó, dice, este mismo gentil se presentó ante Gilel, lo convirtió y le dijo, lo que es odioso para ti, no lo hagas a otro. Esa es toda la Torá y el resto de su interpretación. Ve y estudia. ¿Sí? Si observamos esta frase, tiene relación cada una de las palabras de lo que dice Yeshua con lo que menciona en el Talmud. Por lo tanto, nada está desligado o desconectado del judaísmo. Por esto, que cualquiera que pretende a Yeshua desconectar del judaísmo está cometiendo así un grave error, ya que nada tiene que ver con el cristianismo. Es más, en la época de Yeshua el cristianismo no existía. Eso tenemos que meditar, no existía, sino que esta corriente, por decir así, nació siglos más tarde, pero mal interpretó el verdadero pensamiento judío del siglo primero y asimismo reinterpretando los dichos de Yeshua hacia una nueva eh, corriente cristiana, ¿sí? Y de esta manera, obviamente, con este pensamiento de ellos, de una nueva corriente, de esta manera logran desconectar a Yeshua de su identidad judía. Debo aclarar, debo aclarar, mis amados, que ni los seguidores de Yeshua lo hicieron. Ellos estaban en conexión con el judaísmo, ¿sí? Sino que todo esto, lo que los talmí dijeron, más tarde se lo mal interpretaron
lo que ellos, lo que ellos como judíos llevaron el mensaje hacia los demás lugares. No es que los discípulos enseñaron otra cosa de lo que Yeshua. No, eso es un error que el cristianismo ha dado una mala interpretación teológica. Todo esto es producto de una inserción de no judíos en el plan de salvación. Ojo, por favor, no me malinterpreten. No estoy diciendo que las demás naciones y los pueblos no merecían, sino que llevaron a distorsionar o no entender realmente lo que significa la Torah, o como decir la ley, que no es para los gentiles, obviamente eso es lo que les llevaron. Y se llevaron a interpretar que ahora ya no estamos bajo la ley. Por lo tanto, mis amados hermanos y amigos, con este tema que se ha tratado así en breve, revisemos la historia con lo que hay a su alcance y miremos con otros lentes el Nuevo Testamento, que se llama así, que está plenamente enlazado con el Tanaj o con el Antiguo Testamento, para que se entienda, y no como nuevo pacto. Jamás el Nuevo Testamento es ningún nuevo pacto, ¿sí? Y el Antiguo Testamento jamás dejó de ser, no, no dejó de ser, sino como una interrelación que existe entre el uno y el otro. Por así entender, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tiene una interrelación, el contenido de todo lo que es la Biblia, pues si queremos decir así. Así es que todo lo que Yeshua muchas veces habló y expresó son cosas que tienen mucho que ver lo que en este caso también está en fuentes judías. Tenía mucho que ver. Obviamente, si un judío habla como judío, pues tiene que tener relaciones de pensamientos como judíos. Bien, con todo esto, mis amados hermanos, amigos de este canal, no te olvides de suscribirte y dar un like y seguiremos buscando temas así y encontrando en estas fuentes judías y sacando a la luz para que entendamos realmente aquel Jesús histórico, como lo llaman, y que nosotros conocemos y lo reconocemos como Yeshua HaMashiach. Que el bendito sea, les guarde y les ilumine siempre y les brinde sabiduría para entender muchas cosas acerca de la Escritura. Muchas cosas. Bendiciones a todos y hasta una próxima ocasión.